Jerusalén, el 7 a.C. El silencio aquí es una ausencia de ruido. Es una presión física, densa y aplastante, que se adhiere a la piel como una segunda capa de miedo. En el corazón del complejo sagrado que Salomón ha terminado de construir, existe un espacio que no debería existir. No es una habitación, no es un edificio, es una frontera entre la vida y la muerte, separada del resto del mundo por un velo tejido con hilos de jacinto, púrpura, grana y lino torcido. Un velo tan grueso que ni siquiera el sonido de la multitud que grita santo afuera puede penetrar. Lo único que entra aquí es el olor acre del incienso y el peso del aliento de un solo hombre. El sumo sacerdote, en todo el Yom Kippur, el día del perdón o el día de la ejecución. Nadie sabe exactamente qué ve cuando la cortina se abre. La tradición dice entra para rociar la sangre del toro sobre el propiciatorio de oro, para purificar el santuario de las transgresiones de Israel. Pero los ojos de los levitas, que lo siguen hasta el umbral, no muestran devoción, muestran terror. Muestran la certeza de que una vez que esa sombra cruce la línea de separación, en todo hombre deja de ser hombre. Se convierte en un punto de contacto entre lo finito y lo infinito, y en Aisestia. Fillo en la cumbre del poder de Israel, ese contacto es letal. Observen sus manos, tiemblan, no por la edad, aunque el sumo sacerdote ha visto caer y levantarse reinos en su mente, sino por la preparación ritual que ha transformado su cuerpo en un vaso de ansiedad pura. Durante los 7 días previos a este momento, ha dormido en el templo purificado. Cada comida ha sido pesada, cada gesto medido, ha sido lavado, ungido, vestido con el efod bordado con piedras de ónix, con los 12 nombres de las tribus grabados a buril. Pero ahora, en el instante crítico, debe despojarse del oro. El oro, ese metal que brilla como la gloria de Dios, es prohibido en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el oro es orgullo. El oro es ostentación, y ante la Shejinán, la presencia inmanente y devoradora que habita los querubines de oro macizo, el oro no sirve de nada. Solo el lino blanco, solo la pureza desnuda, solo la verdad que quema, se quita las vestiduras doradas. El sonido de la seda rozando la piedra es como un suspiro ahogado. Ahora, solo túnicas de lino blanco, mortal vulnerable. Es la paradoja suprema. Para acercarse a la gloria, debe hacerse invisible. En todo el mundo debe de ser, si lleva su propio ego, su propia riqueza, su propio orgullo, la gloria lo consumirá. La ley es clara, cruel y absoluta, que no entre en cualquier momento, para que no muera. La advertencia resuena con una severidad que congela la sangre, velo yimot y muera, no como un castigo, sino como una consecuencia natural de la física espiritual, como acercarse al sol sin protección, como respirar fuego. El sacerdote toma la paleta de bronce llena de carbones encendidos del altar. El calor le quema las palmas a través de las mangas, pero no se queja. El dolor es un recordatorio de que sigue vivo, de que sigue siendo carne y hueso. Luego toma la copa de incienso fino y molido. El humo que produce no es un perfume. Es una pantalla. Es la única barrera entre él y lo inefable. La Torá ordena que cubra el propiciatorio con una nube de incienso antes de rociar la sangre. No para ocultar el arca de los ojos de Dios, sino para ocultar el arca de los ojos del sacerdote. Porque si un hombre mira directamente la gloria desnuda, no hay lino que lo salve, la visión es la muerte. Da un paso hacia el velo. Sus pies descalzos tocan el umbral de madera de olivo recubierta de oro. La temperatura desciende. ¿Es una ilusión? ¿O el espacio mismo está rechazando la intrusión? El aire aquí es diferente, es más pesado, más denso, cargado con la memoria de miles de sacrificios, con la sangre de millones de corderos que han manchado las piedras del atrio. Pero aquí en el interior, el olor a sangre es inexistente. Solo está el incienso y el silencio. Un silencio que no está vacío sino lleno. Lleno de una presencia que respira. Sus labios se mueven, pero no hay sonido. Está recitando la confesión en silencio. Está nombrando los pecados de la nación. Una lista interminable de idolatría e injusticia, sangre derramada, mentiras susurradas en el mercado, adulterios cometidos en la oscuridad. Cada pecado es una carga que se acumula en sus hombros, invisible pero tangible. Él es el chivo expiatorio humano. Si la confesión es sincera, si el ritual se cumple sin error, la nube de sangre y humo subirá, el cielo se abrirá, y el perdón caerá como lluvia sobre la tierra sedienta de Israel. Pero si hay un solo error, un solo movimiento en falso, una sola gota de sangre que cae fuera del propiciatorio, un solo pensamiento impuro en su mente mientras cruza este umbral, la nube no subirá, el velo no se cerrará detrás de él. En todo el mundo, y el pueblo esperando afuera escuchará el sonido de un cuerpo cayendo, y sabrán, todos sabrán, Israel ha sido rechazada. Toma la paleta de carbones con la mano derecha, con la izquierda agarra el borde del velo. Sus nudillos están blancos, la tela es gruesa, bordada con querubines alados que parecen moverse con el parpadeo de las antorchas. Estos ángeles no son adorables.
Son guardianes. Son los mismos seres que flanquean la espada ardiente del Edén, los mismos que vieron caer a Lucifer, los mismos que ahora vigilan el acceso al trono de la misericordia. Sus ojos bordados parecen seguirlo. El sumo sacerdote traga saliva, su garganta está seca. El miedo es bueno. El miedo mantiene al hombre en su lugar. La arrogancia mata, el temor preserva, tira del velo. El sonido es sordo como un trueno lejano atrapado en una almohada. Se abre un paso. Una grieta de oscuridad absoluta se revela, no hay luz dentro, no hay ventanas. El lugar santísimo es un cubo perfecto de tinieblas de 20 codos por lado. Un cubo de noche perpetua en el centro del universo, pero él sabe que no está vacío. Sabe que allí, en el fondo de esa oscuridad, reposa el arca del pacto, 2 tablas de piedra con la voz de Dios escrita en ellas, la vara de Aarón que floreció milagrosamente, el maná del desierto que aún no se corrompe, y sobre el arca el propiciatorio de oro puro con 2 querubines de oro batido, cara a cara a las extendidas, mirándose entre sí, mirando hacia abajo, hacia el lugar donde la sangre debe ser rociada. Es el punto de convergencia, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, el axis mundi. El sacerdote cierra los ojos un instante. Reúne cada gramo de su valor, cada onza de su fe. La fe no es creer que todo estará bien. La fe es saber que puedes morir y aún así dar un paso, porque este paso no es suyo, es de Dios. Él es solo el instrumento, un vaso de barro frágil que transporta un tesoro inmenso. Si el vaso se rompe, el tesoro se pierde. Pero si el vaso se sostiene, la vida fluye. Abre los ojos, entra. ¿El aire cambia instantáneamente? Ya no es el aire del desierto. Es un aire antiguo, estancado pero vibrante, cargado con la electricidad de lo sagrado. La temperatura cae en picada. Vapores helados invisibles serpentean alrededor de sus tobillos. Es como caminar sobre la superficie de un lago congelado en medio de la noche. Su respiración se vuelve visible, un rastro fantasmal en la oscuridad. El silencio aquí es tan profundo que puede escuchar el zumbido de su propia sangre en sus oídos, el latido errático de su corazón contra las costillas. ¡Pum! Cada latido es un reloj de arena. Cada segundo es una eternidad, no puede ver nada, la oscuridad es total. Solo el brillo tenue de las brasas en su mano ilumina unos centímetros de suelo. Siente la presencia antes de verla, o más bien la siente sin ojos. Es una gravedad inmensa tirando de su alma hacia abajo, hacia el suelo. Una fuerza que le dice, ponte de rodillas, la jiná, la gloria del Señor, no es una luz, no es una forma. Es una realidad tan densa, tan verdadera, que todo lo demás a su alrededor, el templo Jerusalén, o el imperio de Salomón, sus propias vestiduras se desvanecen en la insignificancia. Se siente pequeño, infinitamente pequeño, como un grano de arena ante un océano de fuego. Da 3 pasos, el suelo es de piedra pulida. Fría, su corazón martillea, debe arrodillarse, pero la regla es estricta, debe llegar al propiciatorio. Debe pararse frente al arca en la oscuridad total. Debe confiar en la memoria, en la fe, en la guía invisible. Extiende la mano izquierda para tomar la copa de incienso. Sus dedos rozan el metal frío. La mano tiembla. Todo el mundo sí se le cae el ruido. El incienso debe caer sobre el fuego ahora, no después. Debe crear la nube antes de la sangre. Vierte el incienso sobre los carbones. El humo explota en una nube densa, blanca y aromática. El olor es embriagador, en dulce pero penetrante. La nube se expande llenando la habitación, ocultando el arca, ocultando los querubines. Ocultando todo, él está solo en la nube, sufocado por la santidad, asfixiado por la gloria. Las lágrimas brotan de sus ojos, no de tristeza sino de abrumadora proximidad. La distancia entre él y Dios es cero, y es en este instante, en este momento de máxima vulnerabilidad, en el centro de la nube de incienso, cuando la presencia se manifiesta, no como una voz, no como una forma, como un peso en el pecho, como una comprensión súbita y aterradora de que el arca no está vacía, que los querubines no son estatuas, que el lugar santísimo no es un museo de reliquias, sino un portal. En todo el mundo el portal está abierto. Algo se mueve en la oscuridad detrás del anúbido. No es humano. No es animal. Es el sonido de las de metal rozando el aire, o quizás el sonido de la tierra misma gimiendo bajo el peso de lo divino. El sumo sacerdote cae de rodillas, no por voluntad, por colapso. Sus huesos parecen disolverse. Su mente se fragmenta. Ha entrado a rociar sangre para cubrir el pecado. Pero lo que encuentra aquí no es juicio. Es algo peor. En todo algo más terrible. Es una revelación. Y en ese instante de terror absoluto, de contacto directo con la fuente de toda vida y toda muerte, el sumo sacerdote comprende el secreto que nadie podrá contar jamás, lo que ha visto, lo que ha sentido en la oscuridad del lugar santísimo. Cambiará no solo su destino, sino el destino de Israel para siempre. Jerusalén, 7 a.C., no es solo una ciudad de piedra caliza y polvo rojo.
Es el epicentro de un experimento teocrático sin precedentes en el antiguo cercano oriente. Bajo el reinado de Salomón, Israel ha dejado de ser una confederación tribal nómada para convertirse en un estado centralizado, rico y estratégicamente posicionado. Las caravanas fenicias llegan desde el puerto de Jaffa cargadas de cedro del Líbano, bronce fundido y tintes de púrpura. Los emisarios egipcios cruzan el Sinaí con papiros sellados, ofreciendo alianzas matrimoniales y rutas comerciales que conectan el Mar Rojo con el Mediterráneo. El oro fluye. La paz, comprada con tributos, espionaje y diplomacia, se extiende como un manto pesado sobre las colinas de Judea. Pero esta prosperidad es un espejismo estructurado sobre cimientos de tensión constante. La grandeza de Salomón se financia mediante levas forzosas, impuestos a las tribus del norte y un sistema de corvea que convierte a miles de israelitas en obreros estatales. El templo que se alza en el monte Moria no es solo un santuario. Es una declaración de poder absoluto, un símbolo de legitimidad divina y al mismo tiempo una carga económica que asfixia a una sociedad que aún guarda en su memoria colectiva el sabor amargo de la esclavitud en Egipto. La arquitectura impresiona. Simetrifectan muros de piedra pulida que reflejan el sol como cuchillas, columnas de bronce que tocan el cielo, techos de madera de ciprés tallados con querubines y palmeras. Pero detrás de la fachada dorada la realidad es áspera, polvorienta y marcada por el sudor de quienes arrastran bloques de basalto bajo un calor que agrieta la piel. El reino ha alcanzado su cenit, pero el cenit es también el punto de mayor vulnerabilidad. Un imperio que crece tan rápido, que depende tanto de la apariencia de orden, vive con el miedo latiente al colapso, y en una época donde la política y la religión son indistinguibles, ese miedo se canaliza hacia un solo lugar: el recinto sagrado. La estratificación social y religiosa es el mecanismo que mantiene unida a una nación fracturada por lealtades tribales. La ley mosaica, originalmente un código de supervivencia en el desierto, se ha transformado en un sistema legal, económico y espiritual que penetra cada rincón de la vida cotidiana. Lo puro y lo impuro ya no son solo categorías rituales. Son fronteras invisibles que determinan el acceso al comercio, al matrimonio, a la justicia y, sobre todo, en toda la presencia divina. El que toca un cadáver, el que sufre una enfermedad cutánea, el que nace con una deformidad física, queda excluido del atrio del templo y, por extensión, de la comunidad plena. La santidad se mide en distancia, y esa distancia se paga con obediencia absoluta, con diezmos rigurosos, con sacrificios interminables. El pueblo no solo teme a Dios, teme a la impureza, al error, al paso en falso que pueda desencadenar una plaga, una sequía o una invasión. En una era sin ejércitos profesionales permanentes, sin alianzas militares estables, sin tecnología que garantice la supervivencia, la religión es la única defensa contra el caos, y el templo es su fortaleza. Los levitas controlan los accesos, los sacerdotes interpretan la ley, los escribas copian los rollos con precisión milimétrica. Cada gesto está regulado, cada palabra medida, cada ofrenda pesada. La fe se ha convertido en una disciplina de Estado, y sus engranajes deben girar sin fallo. Un error en el calendario lunar, una ofrenda presentada fuera de tiempo, un sacerdote entra en estado de impureza y todo el sistema teocrático se tambalea. La estabilidad política depende de la perfección ritual, y la perfección ritual depende del miedo. A nivel geopolítico, Israel es un estado tapón atrapado entre el poder egipcio que declina pero aún muerde, y las potencias mesopotámicas que comienzan a mirar hacia el levante con ojos codiciosos. Salomón ha mantenido la paz mediante una red de matrimonios políticos, puertos comerciales y una inteligencia que monitorea cada movimiento fronterizo. Pero la paz comprada es frágil. Cada caravana que llega a Jerusalén trae consigo rumores de revueltas en Damasco, de ejércitos asirios movilizando carros de guerra, de reyes caídos y tronos usurpados. La prosperidad de la capital depende de la estabilidad externa, y esa estabilidad es un hilo delgado que vibra con cada viento del desierto. Dentro de los muros de la ciudad, la tensión social también crece. Las tribus del norte, Issacar, Zabulón, Neftalí, murmuran contra la carga fiscal. Los mercaderes de Tiro y Sidón dominan los mercados, introduciendo costumbres extranjeras, dioses cananeos, prácticas que los sacerdotes condenan en voz baja, pero toleran en silencio por interés económico. La ciudad se vuelve cosmopolita, pero también más impura a ojos de los conservadores. La identidad israelita se diluye entre el comercio y la diplomacia, y mientras los palacios se llenan de marfil, seda y vino importado, los campesinos de las colinas venden sus tierras para pagar los impuestos del rey. La brecha entre la élite sacerdotal real y el pueblo común se ensancha. La religión, que debería unir, se convierte en un instrumento de control. Los peregrinos que llegan para las fiestas mayores no solo traen ofrendas, traen resentimiento, dudas, preguntas que no se atreven a formular en voz alta.
¿Sigue Dios con nosotros? ¿O solo hemos construido un monumento al orgullo de un rey que se cree infalible? El aire en Jerusalén, especialmente durante los meses previo a Yom Kippur, está cargado de esta ansiedad silenciosa. Las calles estrechas se llenan de mulas cargadas de grano, de vendedores de incienso y especias, de mendigos que extienden manos callosas, en todo el mundo de guardias levitas que patrullan con lanzas de bronce y rostros impasibles. El ruido es constante. El balar de los corderos destinados al altar, el pregón de los cambistas, el murmullo de las oraciones en múltiples dialectos, el paso pesado de los constructores que reparan los muros antes de la fiesta. Pero bajo ese bullicio, hay un silencio expectante. Todos saben lo que se avecina. Todos sienten el peso de la tradición. La santidad no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Si el pacto se rompe, si la presencia divina abandona el templo, no habrá ejército que salve a Israel de la conquista, ni lluvia que riegue los olivos, ni esperanza que sostenga su identidad frente a los imperios vecinos. La fe se ha vuelto pragmática, casi desesperada, y en el centro de todo, invisible pero omnipresente, está la habitación sellada. El cubo de piedra donde se cree que reside el trono de la gloria. Nadie la ve, nadie la toca, pero todos viven bajo su sombra. Es el corazón latente de una nación que camina sobre el filo de un cuchillo, entre la gloria y la ruina, entre la obediencia y el castigo. El escenario está listo, las fuerzas están alineadas, la tensión ha alcanzado su punto de ruptura. Solo falta un día, solo falta un hombre, solo falta un paso hacia lo prohibido. En las laderas inferiores de la ciudad de David, donde la piedra caliza cede el paso al polvo y los callejones se estrechan como venas comprimidas, la vida no se mide en años de reinado ni en promesas divinas, sino en litros de agua, en onzas de harina y en la distancia precisa que separa lo puro de lo contaminado. Aquí, lejos de los pórticos dorados del templo, una familia de alfareros despierta antes del amanecer. El padre, llamado Eliud, abre los ojos con el sabor a ceniza y cuero seco en la boca. Su casa es una sola habitación excavada en la roca, con un techo de vigas de tamarisco y barro que apenas retiene el calor del día anterior. El suelo es tierra apisonada, fría y desigual. Una lámpara de aceite de oliva con la mecha carbonizada parpadea en un nicho de la pared, proyectando sombras largas y temblorosas que danzan sobre los utensilios de barro amontonados en una esquina. No hay lujo, no hay comodidad, solo supervivencia estructurada por la ley y el hambre. Su esposa Miriam, en todo el mundo, ya sus manos agrietadas por el agua dura del pozo de Siloé y el roce constante con la arcilla, amasan una masa espesa de cebada y agua en una cazuela de piedra. El pan de hoy no levará, es pan sin levadura, obligatorio en estos días previos al Yom Kippur, pero también es el pan de la escasez. La harina es gruesa, mezclada con salvado y a veces con arena fina que el molino de piedra no logra separar. El olor es ácido, terroso. Ella divide la masa en discos delgados y los aplana contra una losa caliente. El siseo de la masa al contacto con el único sonido que rompe el silencio tenso de la madrugada. Fuera el viento baja de las colinas de Judea trayendo consigo el polvillo rojo que todo lo cubre. Las ropas, el cabello, los bordes de los cántaros, las pestañas de los niños que duermen apiñados sobre un jergón de paja y lana cardada. La suciedad no es un accidente, es una condición atmosférica, es el polvo de los caminos, de los mercados, de los campos de batalla lejanos, de los huesos de animales sacrificados que se descomponen bajo el sol. Y ese polvo en esta eca no es solo suciedad, es un recordatorio constante de la fragilidad ritual, una brizna de paja contaminada, una gota de sudor de un leproso, el roce con un cadáver de animal no kosher, y toda la casa queda impura. La impureza no es un concepto abstracto, es una condena social. Es la exclusión del atrio, la imposibilidad de vender en el mercado del templo, el susurro de los vecinos que se apartan al verte pasar. El mundo es la muerte lenta, no del cuerpo, sino del lugar en la comunidad. Eliud se levanta y se lava las manos y los pies con el agua tibia guardada en una tinaja de barro. El ritual no es opcional. Antes de tocar la masa, antes de hablar con los hijos, antes de salir a la calle, debe purificarse. La ley es clara, la santidad comienza en los umbrales. Todo el munca con un trapo de lino áspero y se viste con una túnica de lana sin teñir, desgastada por el uso y remendada con hilos de diferente tono. No lleva sandalias hoy, caminará descalzo por las calles empedradas, sintiendo cada irregularidad la piedra da charco estancado, cada residuo orgánico que el drenaje deficiente no logra arrastrar. Sus pies son mapas de callosidades y cicatrices, adaptados a un terreno que no perdona. Antes de salir, revisa los cántaros sellados con arcilla y cera. Son jarras para aceite y vino que debe entregar a un mercader fenicio en el barrio de los cambistas. Si llegan rotas y el contenido se derrama, ¿no cobrará la mitad? Y la mitad es la diferencia entre comprar grano para la semana o depender de la caridad del templo. Una caridad que humilla más que alimenta. La calle está ya activa.
El rumor sordo de la ciudad comienza a tomar forma. El traqueteo de un carro de bueyes arrastrando piedras para una reparación en la muralla. El pregón de un vendedor de especias que anuncia comino y cilantro. El llanto ahogado de un niño que se ha caído en un callejón oscuro. El aire es denso, cargado de humo de leña, estiércol seco y el dulzor empalagoso del incienso quemado en los altares privados. Eliud carga 2 jarras sobre los hombros, equilibrando el peso con una destreza nacida a años de práctica. Su espalda se curva ligeramente bajo la carga, pero su paso es firme. No puede permitirse el lujo de la fatiga. Mientras camina, evita el contacto visual con los soldados levitas que patrullan cerca de la plaza. No por miedo a la violencia directa, sino por el peso de la jerarquía invisible. Ellos representan la ley, y la ley es un arma de doble filo. Protege pero también castiga. Castiga con exclusiones, con multas, con la amenaza de que un error ritual pueda manchar a toda una manzana. En esta ciudad, la fe no es un refugio privado. Es un contrato público vigilado, medido, sancionado. En el mercado el trueque es frenético. Las monedas de plata fenicia tintinean contra el bronce egipcio. Los cambistas, con dedos hábiles y ojos entrecerrados, pesan, verifican, rechazan, aceptan. Eliud entrega sus jarras. El mercader las golpea suavemente con los nudillos. Escucha el sonido, verifica el sello, asiente. Le entrega 3 siclos de plata y un puñado de grano de cebada. No es suficiente, nunca lo es, pero es lo que hay. Eliud guarda la plata en una bolsa de cuero atada a la cintura. Cerca del cuerpo, robar en el mercado no es solo un crimen, es una profanación. Las multas son brutales. La cárcel es oscura y húmeda, y salir de allí con el cuerpo entero es un milagro. Regresa por el mismo camino, pero ahora con el paso más lento. El peso en los hombros ha disminuido, pero el peso en el pecho no. La tensión de los días previos al Yom Kippur se siente en cada esquina. Los sacerdotes recorren las calles con varas de medición, verificando que los altares domésticos estén limpios, que los utensilios de cocina hayan sido purificados con agua y ceniza, que no haya restos de levadura escondidos en las grietas de las paredes. La purificación no es espiritual, es física, mecánica, obsesiva. Cada rendija, cada vasija, cada pliegue de tela debe ser revisado. La santidad es una tarea doméstica extenuante. En casa, Miriam ha terminado de cocinar. Un niño de 7 años y una niña de 4 comen en silencio sentados en el suelo. Sus ojos están grandes, acostumbrados a la penumbra. No preguntan por qué el pan sabe a tierra, no preguntan por qué no hay carne. Saben que las ofrendas de carne son para el altar, no para sus mesas. La carne es un privilegio de los sacerdotes y los ricos. Para ellos, la proteína viene de lentejas hervidas, de higos secos, de leche agria de cabra. La niña juguetea con un trozo de arcilla sobrante, modelando una figura pequeña y deforme. Eli la observa. No la reprende. Sabe que el barro es su herencia, su maldición y su única esperanza. El templo necesita vasijas. El templo necesita ladrillos. El templo necesita manos que trabajen hasta que los huesos duelan. Y ellos son esas manos. Pero hoy, incluso el trabajo está suspendido. Hoy, la ciudad contiene la respiración. El destino de todos pende un hilo tejido con lino blanco y sangre de toro. La tarde cae con un cielo plomizo. Las sombras se alargan, devorando los callejones. El viento amaina. Un silencio antinatural se instala sobre la ciudad de David. No es paz, contención. Es la calma tensa antes de la tormenta ritual. En el interior de la casa, Eliud enciende otra lámpara. La luz es débil, apenas suficiente para iluminar los rostros. Miriam susurra una oración antigua. Las palabras se mezclan con el chisporroteo de la mecha. Los niños ya duermen. Eliud se sienta cerca de la entrada, mirando hacia la colina donde el templo se recorta contra el cielo como una bestia de piedra dormida. Sabe que allá arriba, en el lugar más sagrado y más prohibido, un hombre se prepara para cruzar un umbral que podría salvarlos o condenarlos. No siente devoción. Siente miedo. Siente la fragilidad absoluta de su existencia, un error en el ritual, una nube de incienso que no se eleva, una gota de sangre que cae fuera del lugar señalado, y la tierra temblará, o peor aún, no temblará. Simplemente se quedará vacía, silenciosa, muerta en vida. La fe en este momento no es luz, es un abismo. Y ellos, los que viven en el polvo, solo pueden esperar que el abismo no los trague. 3 días antes del Yom Kippur, el aire en Jerusalén cambia de textura. Ya no es el polvo seco y cálido de la estación, se vuelve pesado. Todo el mundo, cargado con una electricidad estática que eriza la piel de los animales y hace que las llamas de las lámparas de aceite parpadeen sin corriente de aire. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. El equilibrio frágil que ha mantenido unida a la ciudad bajo el cetro de Salomón comienza a agrietarse. No es una grieta visible en los muros de piedra caliza, sino una fractura invisible en el tejido social y espiritual que sostiene el reino.
Las señales son sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero para los sacerdotes que llevan décadas leyendo los movimientos del cielo y los ritmos del santuario, son advertencias claras. Un cuervo es encontrado muerto en el umbral del atrio interior, sus alas extendidas en una postura antinatural, sin marca de depredador ni señal de enfermedad. Las aves de rapiña, normalmente silenciosas en la altura del monte Moria, comienzan a circular en espirales bajas, emitiendo graznidos roncos que cortan el silencio de la tarde. En los pozos de Silo, el agua, normalmente clara y fresca, adquiere un sabor terroso, casi amargo, como si la tierra misma estuviera sudando ansiedad. Los levitas retiran el ave en silencio sin pronunciar palabra, pero el gesto se repite con una velocidad que delata urgencia. La ley no menciona cuervos muertos. La Torá habla de impureza ritual, de contacto con cadáveres, de flujos corporales, pero no de presagios. Sin embargo, en una cultura donde lo divino y lo natural están entrelazados hasta ser indistinguibles, la naturaleza no miente. Cuando el orden cósmico se altera, el hombre debe prepararse para el juicio. En los mercados y en las plazas de reunión, los susurros se propagan como viento entre la paja seca. Los mercaderes fenicios, siempre atentos a los cambios de ánimo, reducen sus precios y aceleran sus transacciones, como si supieran que la estabilidad es un lujo temporal. Los campesinos que han bajado de las colinas con sus ofrendas de grano y aceite intercambian miradas cargadas de duda. ¿Se habla de sueños? Un anciano de la tribu de Benjamín afirma haber visto en sueños el velo del templo rasgándose de arriba abajo, no por mano humana, sino por un viento invisible. Una mujer vendedora de hierbas medicinales cuenta que su hijo menor ha despertado gritando sobre un trono vacío y un fuego que no consume. Los sacerdotes menores, aquellos que barren los patios y preparan el incienso, escuchan estos relatos con la cabeza gacha, pero sin confirmar ni negar. Saben que la duda es contagiosa. Saben que en tiempos de incertidumbre, la fe se vuelve un recurso escaso y el miedo una moneda de cambio. La respuesta de la élite religiosa no es la compasión, sino el control. Se emiten edictos silenciosos. Se prohíben las reuniones espontáneas en las plazas cercanas al recinto sagrado. Se duplican las guardias en las puertas de bronce. Se ordena a los escribas que refuercen la copia de los rollos de la ley, como si la palabra escrita pudiera actuar como un escudo contra lo impredecible. La ortodoxia se endurece. Cualquier desviación, por mínima que sea, se castiga con severidad. Un hombre es azotado públicamente por entrar al atrio con sandalias polvorientas. Una mujer es apartada de la fila de ofrendas porque su manto muestra una mancha de sangre menstrual no declarada. La pureza ya no es solo un estado espiritual, se ha convertido en una vigilancia policial. La santidad se impone a latigazos. Y bajo esta superficie de orden férreo, la tensión crece, silenciosa e implacable, como el agua que se filtra por las grietas de una presa. En los aposentos reservados del templo, lejos de las miradas del pueblo, el sumo sacerdote vive su propio calvario. Ha sido aislado 7 días antes de la fiesta, no por castigo, sino por protocolo. La ley es inflexible. Debe dormir dentro del recinto sagrado, alejado de su familia, de sus posesiones, de cualquier contacto que pueda introducir impureza accidental. Su celda es una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada solo por una lámpara de aceite que consume el oxígeno lentamente. Las paredes están desnudas, salvo por un nicho que contiene un rollo de la ley y un cuenco de agua para las abluciones. No hay comodidades. No hay distracciones, solo él, su conciencia y el peso abrumador de la responsabilidad. Durante estos días, su cuerpo ha sido sometido a un régimen de purificación extrema. Ayuno casi total, solo agua y pan sin levadura en cantidades mínimas. Lavados rituales con agua mezclada con ceniza de novilla roja, un procedimiento que deja la piel irritada y los labios agrietados. Sus vestiduras habituales bordadas con oro y piedras preciosas han sido reemplazadas por túnicas de lino blanco, simples, ásperas, que rozan su piel como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Pero el verdadero tormento no es físico, es mental. Es la conciencia de que un solo error, un solo pensamiento impuro, un solo temblor en la mano al rociar la sangre, puede desencadenar una catástrofe nacional. No se trata solo de su vida, se trata del pacto. Se trata de la presencia divina que, según la tradición, habita entre los querubines. Si él falla, la Shekinah se retira. Y si la gloria se marcha, Jerusalén cae. El reino se fragmenta, el pueblo es dispersado. Esta certeza no es superstición, es la lógica teológica de su tiempo. Y él la carga en los hombros como un yugo de plomo. La noche anterior al gran día, el silencio en la ciudad es absoluto. No es un silencio pacífico. Es un silencio contenido tenso, como el momento justo antes de que estalle una tormenta. Las calles están vacías. Las puertas de las casas están cerradas con trancas de madera. Ni siquiera los perros callejeros ladran. El aire está inmóvil pero cargado.
En el templo las antorchas proyectan sombras largas y distorsionadas sobre los muros de piedra. Los sacerdotes menores se mueven como fantasmas, preparando los utensilios, verificando los sellos, repitiendo las fórmulas en voz baja. Nadie habla en voz alta. El sonido de un metal chocando contra otro resuena como un trueno. En el lugar más apartado, el sumo sacerdote se arrodilla sobre la piedra fría. Sus ojos están cerrados. Sus labios se mueven en una oración sin sonido. No pide fuerza, no pide protección, pide claridad. Pide que su mente no lo traicione en el momento crucial, porque sabe que lo que está a punto de enfrentar no es un ritual simbólico. En todo el mundo, y en ese encuentro no hay máscaras, no hay títulos, no hay oro. Solo un hombre desnudo ante lo eterno. El viento exterior se detiene por completo. Las llamas de las lámparas se enderezan, perfectas, inmóviles. Es como si el universo contuviera la respiración. El reloj invisible ha llegado a su marca final. No hay vuelta atrás. La puerta está cerrada, el camino está trazado, solo queda cruzarlo. La noche previa al gran día no trae oscuridad, sino una densidad líquida que se adhiere a la piedra, a la piel, al aire mismo. Jerusalén ha dejado de respirar. Las calles están vacías. Las puertas de cedro y bronce están cerradas con trancas pesadas. Ni los perros callejeros se atreven a ladrar. El viento ha muerto. Solo queda el zumbido sordo de la expectativa, un pulso invisible que late bajo los cimientos del monte Moría. En el centro de ese silencio absoluto, dentro de los muros del templo, el tiempo se ha detenido. No es paz. Es contención. Es la calma tensa de un arco a punto de soltar la flecha. Y en el corazón de ese arco, aislado en una celda de piedras sin ventanas, el sumo sacerdote enfrenta la soledad más aterradora de su vida. La certeza de que no hay vuelta atrás, sus manos, lavadas y secadas una y otra vez, ya no tiemblan. El ayuno ha vaciado su estómago, pero ha llenado su mente de una claridad cruel. Lleva 7 días encerrado. 7 días de agua tibia, pan sin levadura, abluciones con ceniza de novilla roja, y noches pasadas repitiendo en silencio cada movimiento, cada palabra, cada gota de sangre que deberá rociar mañana. La ley no permite errores, la tradición no perdona distracciones. Un paso en falso, una sílaba mal pronunciada, una gota fuera del propiciatorio, y la presencia divina se retirará. Israel quedará desamparada. El pacto y el consumido no es un castigo, es física espiritual. Es la ley del cosmos que no se negocia. Él lo sabe, todos lo saben, por eso el miedo no es emocional. Es estructural. Es el peso de una nación entera comprimido en los hombros de un hombre vestido de lino blanco. Se levanta del suelo de piedra fría, sus rodillas crujen. Su espalda está rígida por horas de postración. Enciende una lámpara de aceite con manos lentas deliberadas. La llama parpadea, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes desnudas. No hay lujos. Solo un rollo de la ley enrollado en un nicho, un cuenco de bronce para las abluciones. El mundo lo ropa blanca doblada con precisión milimétrica sobre un banco de madera de olivo dorado. El pectoral con las 12 piedras, la mitra con la placa de oro grabada Kadosh Ladonai, todo ha sido retirado. El oro no entra en el lugar santísimo. El oro es gloria humana, y mañana él debe entrar sin gloria. Sin estatus, sin protección, solo con el lino, solo con la verdad, solo con el miedo santo que lo mantiene de rodillas incluso cuando está de pie. Revisa las vestiduras por última vez. Toca la tela áspera, siente el peso del deber tejido en cada hilo. No es ropa, es un recordatorio. Es la piel de un siervo ante el trono, se viste lentamente. Cada movimiento es un ritual en sí mismo. Primero la túnica interior, luego el cinturón de lino torcido, después la mitra. Cada prenda se coloca con reverencia mecánica, como un soldado que se equipa para una batalla de la que sabe que podría no regresar. Sus dedos rozan el borde de la mitra. En el oro de la placa brilla débilmente bajo la luz de la lámpara. Santo para el Señor, no es un título. En todo el mundo. Es la marca de quien ha sido apartado, separado, consumido por algo más grande que su propia vida. En tu mañana, esa marca lo llevará más allá del velo, más allá de lo visible, más allá de lo seguro. Fuera el templo está vacío pero no silencioso. Los levitas patrullan los atrios con pasos medidos, sandalias de cuero gastado contra piedra pulida. Sus rostros están serios, sus ojos escudriñan las sombras. No buscan enemigos humanos, buscan impureza, buscan cualquier señal de que el orden cósmico está siendo violado. Una lámpara apagada antes de tiempo, un utensilio mal colocado, un sacerdote que respira demasiado fuerte. Todo cuenta, todo se mide. La santidad no es un estado del alma, es una disciplina de precisión. Y en esta noche, la precisión es lo único que mantiene a raya el caos. Los guardias intercambian miradas, no hablan. Las palabras son innecesarias, todos sienten lo mismo. La carga del mañana, la certeza de que al amanecer, el destino de Israel se jugará en un espacio de 20 codos por lado, en la oscuridad total.
bajo el peso de una presencia que no se negocia. El sumo sacerdote se sienta en el borde del banco de madera. Cierra los ojos, respira hondo, el aire en la celda es seco, cargado con el olor a aceite quemado y incienso residual. En su mente el ritual se despliega como un pergamino iluminado por el fuego. Visualiza cada paso. El lavado de manos y pies, la entrada al atrio, el sacrificio del toro, la confesión silenciosa, el traslado de la sangre al lugar santísimo, el encendido del incienso, la nube que cubre el propiciatorio. La aspersión, una vez hacia arriba, 7 veces hacia abajo. Cada movimiento es coreografía sagrada. Cada gesto es supervivencia. Repite las palabras en hebreo antiguo, murmurándolas apenas, sintiendo cómo la lengua se adapta a los sonrones ásperos, a las consonantes guturales que han sellado pactos desde el Sinaí. La voz tiembla. ¿Por reverencia? ¿Por el peso de saber que estas palabras no son suyas? O son heredadas, son prestadas, son el hilo que lo une a Abraham, a Moisés, a David. Él será el eslabón que las pronunciará ante lo eterno. Abre los ojos, la lámpara parpadea de nuevo. La sombra en la pared se alarga, se distorsiona, casi toma forma humana. No es superstición, fatiga. Es el cerebro buscando patrones en la penumbra. Pero en este lugar, en este momento, la línea entre lo psicológico y lo espiritual se desdibuja. Todo es señal, todo es presagio. Se levanta. Camina hacia la puerta de madera. Pone la mano en el marco. La madera está fría, rugosa. Siente la vibración del templo bajo sus pies. Un latido lento, profundo, antiguo, como si el edificio mismo respirara, como si las piedras recordaran cada sacrificio, cada oración, cada lágrima derramada sobre este suelo. Y él, el elegido para mañana, siente que el suelo lo reconoce, lo acepta, lo condena. No hay orgullo, solo resignación santa. Solo la comprensión de que su vida ya no le pertenece. Es un instrumento, un vaso, un puente, y los puentes se cruzan, se desgastan. A veces se rompen, regresa al centro de la celda. Se arrodilla una última vez. No reza por fuerza, no reza por protección, reza por obediencia. Pide que su mente no lo traicione, que su cuerpo no falle, que su alma no se desvíe. Pide que la nube de incienso suba, que la sangre sea aceptada, en que el velo se cierre detrás de él. Y si no es así, que sea rápido, que sea limpio, que Israel no cargue con la culpa de su fallo. La oración no tiene palabras finales, solo silencio, un silencio que pesa, un silencio que llena, un silencio que lo prepara para lo inevitable. La noche avanza. La luna se desplaza lenta en el cielo despejado. Las estrellas brillan frías, distantes, indiferentes. En los callejones de la ciudad de David las familias duermen apiñadas, soñando con maná, con lluvia, con un mañana que quizás no llegue. En los aposentos de los sacerdotes menores, los rollos están sellados, los cántaros llenos, los cuchillos de sacrificio afilados y cubiertos con paños de lino. Todo está listo, medido. Todo está esperando. No hay improvisación, no hay margen. Solo la ejecución fría de un rito milenario. Y en el centro de esa maquinaria sagrada, un hombre de lino blanco acepta que al amanecer dará un paso que borrará la línea entre lo humano y lo divino, entre lo seguro y lo fatal, entre la vida y la presencia. El punto de no retorno ha sido cruzado, no con un grito, con un suspiro, con la aceptación silenciosa de que algunos umbrales solo se cruzan una vez, y mañana el velo se abrirá. El instante no llega con un trueno, llega con un susurro de tela rasgada. La mano del sumo sacerdote se cierra sobre el borde del velo. Los hilos de jacinto y púrpura ceden bajo el peso de su decisión. Un movimiento del lento, casi imposible. La barrera se abre. No hay sonido de bisagras, no hay crujir de madera. Solo el roce de fibras mileniales deslizándose unas sobre otras, un sonido sordo ahogado, como el latido de un corazón antiguo despertando de un sueño de siglos. El paso se da, el umbral se cruza, y el mundo exterior deja de existir. El aire dentro del lugar santísimo no es aire, es densidad, es vacío lleno. Tan pronto como su cuerpo traspasa la línea invisible que separa el santo del santísimo, la temperatura cae en picada. No es frío, es ausencia, como si el calor de la vida se detuviera en seco. Su aliento se condensa en nubes blancas y efímeras que se disipan instantáneamente, tragadas por una oscuridad que no es falta de luz, sino presencia de algo más. La oscuridad aquí tiene peso, tiene textura, se adhiere a la piel como un manto húmedo. Las brasas en la paleta de bronce, antes vivas y naranjas, se vuelven rojas profundas, casi púrpura, como si el oxígeno se hubiera retirado, dejando solo el residuo incandescente de lo sagrado. El silencio es absoluto. En todo el mundo, no hay ecos, no hay reverberación, las piedras de la cámara, todo sonido, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración antes de hablar. El sumo sacerdote avanza. No ve el suelo, no ve las paredes. Solo siente la piedra bajo sus pies descalzos, pulida por generaciones de sandalias que nunca llegaron aquí. Cada paso es una eternidad.
Su corazón late contra las costillas con una fuerza que le duele, un tamborileo desordenado que rompe la quietud solo en su interior. Extiende el brazo derecho. La paleta de carbón espesa como una losa. Con la izquierda toma el cuenco de incienso. Sus dedos rozan el borde metálico. El temblor ha cesado, no por calma, sino por parálisis reverencial. Vierte el incienso sobre las brasas, no ema solo humo. Una nube blanca, espesa, dulce y acre al mismo tiempo, que explota hacia arriba y se expande llenando el cubo de tinieblas en segundos. Es la cortina de humo. En todo el mundo, la orden es clara, cubrirá el propiciatorio con la nube del incienso para que no muera. Él obedece, la nube lo envuelve, lo ciega, lo asfixia con santidad, y en medio de esa blancura opaca, él sabe que está solo y completamente expuesto. Entonces sucede, no es un sonido, no es una visión, es una presión, una gravedad inmensa que tira de su alma hacia el suelo. Sus rodillas ceden. No es voluntad, es colapso físico. La piedra fría recibe su peso. Su frente toca el polvo de incienso mezclado con la piedra. Y allí, en la postura de sumisión absoluta, la presencia se manifiesta. No como un hombre, no como una luz. Como una realidad tan densa, tan verdadera, que todo lo demás, su cuerpo, su mente, el templo, Jerusalén, su propia vida se desvanece en la insignificancia. Es la Shekinah, la gloria, lo que los textos llaman el fuego consumidor. Pero no consume con llamas, consuma con conocimiento, con una revelación instantánea y aplastante que atraviesa cada célula, cada recuerdo, cada pecado, cada esperanza. En ese instante el tiempo se detiene. El sumo sacerdote no ve con los ojos, ve con el espíritu, y lo que ve no es un trono de oro, no son querubines alados, es un espejo oscuro que refleja la fragilidad absoluta del humano frente al horno. Siente el peso de cada sangre derramada en el atrio. Siente el llanto de las viudas, la risa de los niños, la traición de los reyes, la fe de los profetas, todo comprimido en un solo punto de convergencia. La sangre del toro en su mano ya no es ritual, es confesión, es súplica, es el único hilo que lo mantiene anclado a la realidad mientras su mente se fragmenta bajo el peso de lo infinito. Extiende la mano derecha guiado por la memoria, por la fe, por el instinto de supervivencia espiritual. Rocía la sangre hacia el propiciatorio, una vez hacia arriba. La gota cae en la oscuridad, no hay sonido. Solo un silencio que retumba, 7 veces hacia adelante, cada aspersión es un latido, cada gota. Un pacto renovado, y con la séptima algo cambia. La presión no disminuye, pero se transforma. El terror cede paso a una comprensión terrible y hermosa. No está siendo juzgado, está siendo visto. Y ser visto por lo eterno es en sí mismo la redención y la ruina. Su cuerpo tiembla. Las lágrimas corren libres, mezclándose con el polvo y el sudor. No llora de dolor, llora porque la distancia se ha cerrado. Aunque físicamente intacto, se ha rasgado en su interior. Ha tocado lo intocable, y sabe que nada volverá a ser igual. Permanece así minutos, quizás horas. El tiempo no existe en el lugar santísimo, solo existe la presencia. Y la presencia solo permite estar, no actuar. Finalmente, con un esfuerzo que le consume las últimas reservas de fuerza, se incorpora, sus músculos gritan. Su visión está nublada, pero ya no es oscuridad, es una claridad dolorosa. Recoge la paleta vacía, recoge el cuenco seco, da media vuelta, no mira atrás, no puede, lo que hay detrás ya no es un espacio. Es una herida en la realidad, camina hacia el velo. Sus pasos son arrastrados, pesados, como los de un hombre que ha envejecido décadas en un instante. La mano busca el borde de la tela. En todo el mundo empuja, el velo se cierra, el sonido es el mismo que al abrirse, sordo, definitivado. En el santo lugar, la luz de las lámparas le golpea los ojos como cuchillas. El aire es diferente ahora. Más ligero, más vacío. Pero él ya no pertenece a ese aire. Lleva el peso del silencio eterno en los pulmones. Lleva la marca de lo visto en la mirada. Y mientras cruza el umbral de regreso al mundo de los hombres, sabe que el ritual ha terminado. Pero la verdad acaba de comenzar. El velo cae de nuevo, sellando la oscuridad sagrada, y un segundo más tarde el sumo sacerdote emerge. Pero el hombre que cruza el umbral no es el mismo que entró. El aire del lugar santísimo parece haberse adherido a sus ropas, invisible y pesado, arrastrando consigo un silencio tan denso que hace retroceder a los levitas que aguardaban al otro lado. No hay celebración, no hay suspiros de alivio, solo una inmovilidad absoluta, como si Jerusalén entera contuviera el aliento ante la aparición de un fantasma que ha regresado del más allá. El sacerdote avanza un paso, sus movimientos son mecánicos, desincronizados, como si su cuerpo respondiera a órdenes lejanas mientras su mente sigue atrapada en la cámara de las tinieblas. La túnica de lino blanco, antes impoluta, ahora parece grisácea, empapada por un sudor frío que no proviene del calor del día, sino del choque térmico de haber estado en presencia de lo eterno. Su rostro está demacrado,
con la piel de cera y los labios entreabiertos, como si el aire del mundo real le quemara los pulmones. Pero son sus ojos los que detienen sangre en las venas de quienes lo observan. Ya no hay brillo en ellos. En todo el mundo no hay vida ni muerte ni siquiera dolor. Hay un vacío inmenso, un abismo de silencio donde antes habitaba la conciencia humana. Es la mirada de quien ha visto demasiado y ha sobrevivido solo para llevar el peso de ese secreto. El pueblo que ha esperado horas en una angustia silenciosa no aplaude. No grita, se arrodillan uno tras otro, no por protocolo, sino por instinto, aplastados por la reverencia y el miedo aunque algo no comprenden, pero que sienten en la médula de sus huesos. El sumo sacerdote levanta las manos, sus dedos tiemblan no por debilidad, sino por la vibración residual de un contacto que ha dejado su marca en la carne. Intenta hablar. La voz no sale, solo un susurro ronco roto, una sílaba ahogada que muere en la garganta seca. Intenta de nuevo, y entonces con un esfuerzo sobrehumano pronuncia la bendición. Las palabras son las de siempre, las mismas que se han recitado durante generaciones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Pero esta vez las palabras no suenan como una promesa, suenan como un adiós, suenan a despedida. Y cuando termina, baja las manos lentamente como si fueran de plomo y se queda allí de pie sin moverse, mirando hacia un punto fijo en la distancia, más allá de los muros del templo, más allá de la ciudad, más allá del tiempo mismo. La reacción del pueblo es un torrente contenido. Comienzan a llorar. No es un llanto alegría, es un llanto de liberación tensa, de dolor reprimido, de la certeza de que, por un día más han sido perdonados, pero a un costo que no pueden medir. Las mujeres se cubren el rostro con los mantos, sollozando en silencio. Los hombres bajan la cabeza, apretando los puños contra el pecho, sintiendo el peso de la culpa y la gracia al mismo tiempo. Nadie se atreve a tocarlo. Nadie se atreve a acercarse. El sumo sacerdote es intocable ahora no por santidad, sino por fragilidad. Es un vaso que contenía un océano. En cualquier momento podría quebrarse. Los levitas lo escoltan con una delicadeza extrema, guiándolo no por los pasillos de piedra pulida, sino por rutas ocultas, lejos de las miradas curiosas de los peregrinos. Lo llevan a la celda de aislamiento, el mismo cuarto frío donde pasó los 7 días previos, pero ahora el encierro no es preparación. Es refugio. Una vez dentro, la puerta se cierra con un golpe sordo, y el sacerdote se desploma, no llora, no reza. Solo se sienta en el suelo, la espalda contra la pared rugosa, y se queda mirando sus propias manos. Las manos que rociaron la sangre, las manos que tocaron el incienso, las manos que rozaron, aunque fuera por un segundo, la frontera de lo divino. Y mientras la noche cae sobre Jerusalén, sumiendo la ciudad en un crepúsculo púrpura y oro, él comprende la verdad más terrible de todas. Ha sido elegido para ser el puente, pero el puente no puede volver a ser humano. La experiencia lo ha marcado, lo ha separado de su esposa, de sus hijos, de su propia piel. Caminará por los mercados, escuchará las risas de los niños, olerá el pan recién horneado, pero todo será irreal, como un sueño del que nunca despertará. El guardián del velo es el prisionero de lo sagrado, y esa noche, mientras la ciudad celebra el Yom Kippur con fiestas discretas y cenas familiares, él se queda solo, en la oscuridad, con el eco de lo inefable resonando en su cráneo. No hay gloria en esto, no hay honor. Solo hay la carga de haber mirado al abismo y haber sobrevivido. El ritual ha terminado, la sangre ha secado en el propiciatorio. El incienso se ha consumido. Pero el silencio que dejó atrás, ese silencio nunca se irá, se quedará en el aire del templo, en todo el mundo, en las piedras de la calle, en la memoria de un pueblo que no sabe qué vio su líder, pero que sabe que algo cambió para siempre. Y mañana, cuando el sol vuelva a salir sobre el monte Moría, la vida continuará con su ritmo brutal y cotidiano. En todo el mundo, pero el sumo sacerdote ya no será parte de ella. Será un recuerdo viviente de que hay fronteras que no deben cruzarse, y secretos que no deben revelarse. La paz ha vuelto a Israel, pero al precio de la humanidad de un solo hombre. Y esa es la verdadera historia que nadie cuenta. Hoy, el monte del templo en Jerusalén es un silencio de piedra. No queda ni una columna en pie del santuario que Salomón erigió. No hay oro, ni querubines alados, ni el velo bordado que separaba lo humano de lo divino. Solo quedan cimientos enterrados bajo siglos de conquista, reconstrucción y fe superpuesta. La arqueología moderna ha excavado toneladas de escombros en la ciudad de David, en el Ofel, en los túneles que serpentean bajo el muro occidental. Se han encontrado sellos reales, inscripciones en hebreo antiguo, fragmentos de cerámica datados por termoluminiscencia, y los restos de una estructura administrativa que sugiere un centro de poder centralizado en el siglos. Pero el lugar santísimo mismo no se ha encontrado, no porque no exista,
sino porque su ubicación exacta sigue siendo un debate que cruza la línea entre la ciencia y lo sagrado. Algunos apuntan bajo la cúpula de la roca, otros hacia el norte, donde los pozos de agua y antiguas cisternas revelan patrones de drenaje ritual. La verdad es que la historia no siempre deja huellas visibles. A veces lo más poderoso es lo que se tragó la tierra. Y sin embargo, la ausencia física no ha borrado el impacto, al contrario, la ha multiplicado. Porque cuando un espacio deja de existir en piedra, comienza a vivir en la memoria. Y la memoria del Santo Santorum ha moldeado 3 religiones monoteístas, ha dictado leyes, ha inspirado profecías y ha sostenido la identidad de un pueblo durante milenios de diáspora. La destrucción del segundo templo en el año Sadiduid por las legiones de Tito marcó el punto de inflexión. El fuego consumió los atrios, derritió los vasos sagrados y redujo a cenizas el sistema de sacrificios que durante siglos había sido el corazón pulsante del judaísmo. Pero en lugar de extinguir la fe, la catástrofe la transformó, sin altar, sin sacerdote, sin incienso. La adoración migró del espacio al texto, de la sangre al estudio, de la geografía a la sinagoga. Los rabinos del período talmúdico comprendieron que si Dios ya no habitaba en una habitación cerrada, entonces debía habitar en cada acto de justicia, en cada palabra de Torá recitada, en cada mesa compartida con pan y sal. El velo rasgado no fue solo un símbolo teológico, fue un mecanismo de supervivencia espiritual, y sin embargo, la nostalgia por el lugar santísimo nunca desapareció. Sigue presente la orientación de la oración hacia Jerusalén, en el ayuno de Tisha B'Av, en la costumbre de romper un vaso en las bodas, un recordatorio de que incluso en la alegría, la ruina sagrada permanece. La arquitectura se fue, pero la psicología del espacio sagrado se internalizó. Y eso es más duradero que cualquier piedra, desde una perspectiva histórica objetiva. El concepto del óleo folies no fue una invención aislada. Los templos del antiguo cercano Oriente compartían una estructura tripartita. En todo pueblo público, sala intermedia y cámara interna reservada para la deidad. Pero lo que distinguió al modelo israelita fue la prohibición absoluta de imágenes. No había estatua de Yahvé. No había trono tallado, solo un vacío intencional, un espacio diseñado para lo invisible. Ese vacío fue revolucionario. Mientras los imperios vecinos llenaban sus santuarios con ídolos de bronce y oro para firmar el control político sobre lo divino, Israel optó por la ausencia. Y esa ausencia genera una tensión teológica que aún resuena. ¿Cómo se adora lo que no se puede ver? ¿Cómo se obedece a lo que no se puede medir? La respuesta fue la ley escrita, la tradición oral, la disciplina ritual. El Santo Santorum no era un lugar para ser visto. Era un recordatorio de que lo sagrado no se consume, en todo el mundo respeta. Y ese respeto forjó una ética de contención de límites, de reverencia ante lo que excede la comprensión humana. En un mundo antiguo donde los dioses se negociaban con ofrendas y se manipulaban con rituales, la Cámara Cerrada de Jerusalén dijo algo radical. Hay fronteras que no deben cruzarse, hay misterios que no deben resolverse. Hay presencias que no se dominan, se acogen hoy. Los excavadores siguen buscando. Los estudiosos comparan textos del Tanaj con los rollos del Mar Muerto, con las cartas de Tel Lachis, con los ostraca de Samaria. La ciencia no niega la fe, ni la fe niega la historia. Ambas operan en registros distintos, pero convergen en un punto. La humanidad ha necesitado, desde sus orígenes, marcar un espacio donde lo ordinario se detiene y lo extraordinario comienza. Ya no sea en una cámara de 20 codos bajo el monte Moriah, sea en el silencio de una biblioteca, en el respeto por un texto antiguo, todo el mundo, en la decisión consciente de no profanar lo que sostiene a una comunidad. El ritual del Yom Kippur ya no requiere sangre de toro ni nube de incienso, requiere memoria, requiere humildad. Requiere aceptar que hay verdades que no se demuestran, se viven y que a veces, lo que nadie podía ver es exactamente lo que nos mantiene humanos. Si esta inmersión en la historia, la arqueología y el peso silencioso sagrado ha resonado en ti, suscríbete. Activa la campana, porque en Huellas Bíblicas no contamos leyendas, desenterramos contextos, reconstruimos atmósferas y recordamos que la fe, cuando se observa sin romanticismo, revela su estructura más brutal y más bella, la de un pueblo que caminó sobre el filo de lo visible, sostenido solo por la certeza de que algo, más allá del velo, los miraba. La historia no se narra, se desentierra.